Dios te bendiga, saludos y abundantes bendiciones, muchas bendiciones. Mi nombre es Javier Dena y hoy quiero compartirte un devocional basado en los 4 métodos de Dios para capacitar a sus siervos y sobre las 3 cualidades de un líder, tomando en cuenta como referencia la vida de el rey David. Y si estás listo, toma papel y pluma y comenzamos. Bueno, no por último, no se te olvide suscribirte a mi canal Javier Dena, dale like, manita arriba y comparte. Comenzamos. Empezaremos primeramente con las 3 cualidades de un líder, o las 3 cualidades que Dios vio en la vida de el rey David. La número 1 es la espiritualidad, posterior pasaremos a la humildad y por último la integridad. Después de esto comenzaremos con el método de Dios para capacitar a sus siervos. Comencemos con la espiritualidad. Cuando Dios escudriña la tierra en busca de líderes potenciales, no busca ángeles de carne. No está de ninguna manera buscando gente perfecta, ya que esta no existe. Está buscando a hombres y mujeres como usted y como yo, seres comunes hechos de carne. Pero también busca ciertas cualidades en las personas, las mismas que halló en David. La primera cualidad que Dios vio en David fue la espiritualidad. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón. ¿Qué significa ser una persona según el corazón de Dios? A mí me parece que significa ser una persona cuya vida esté en armonía con el Señor, que lo que es importante para Él sea importante para usted, que lo que le preocupa a Él también le preocupe a usted, que cuando le diga Dios vaya a la derecha, usted vaya a la derecha, que cuando Dios le diga esto está mal y quiero que cambies, lo acepte porque tiene un corazón para Dios. En esto consiste la esencia del cristianismo bíblico. Cuando la persona es profundamente espiritual, tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. Esto lo confirma un versículo que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, en el segundo libro de Crónicas, que dice: porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. ¿Qué está buscando Dios? Hombres y mujeres que sean íntegros para con Él, que se den por entero a Él. Eso significa que no habrá nada escondido, nada oculto debajo de la alfombra. Significa que cuando usted haga algo malo, lo reconocerá inmediatamente y lo arreglará, que sentirá tristeza por el pecado cometido, que se sentirá preocupado por las cosas que le desagradan a Dios, que anhelará complacerlo en todo lo que haga, que tendrá en cuenta las motivaciones que hay detrás de todos sus actos. Esto es espiritualidad verdadera, la primera cualidad que poseía David. Y la segunda cualidad que Dios vio en David fue la humildad. Entonces Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. El Señor había ido a la casa de Isaí en espíritu. Isaí no sabía que Dios había estado ahí y tampoco lo sabía nadie más. Dios estaba en una misión secreta de reconocimiento. Descubrió al hijo menor de Isaí y dijo: en efecto, este es el hombre que yo busco. ¿Por qué razón? Porque el Señor vio en David un corazón que era íntegro. El joven estaba cuidando fielmente las ovejas de su padre y Dios vio su humildad, vio el corazón de un siervo. Si usted desea tener una confirmación más de esto, vaya a los Salmos. Allí en el Salmo 78:70 dice: eligió a su siervo David, lo tomó de los rediles de las ovejas. Y también podemos encontrar en el Salmo 89:20: hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Es así como Dios nos dijera: a mí no me interesa para nada todo este habilidoso o toda la habilidad que tú tengas respecto a la imagen pública. Dios ve a una persona que tenga carácter y Él le dará la imagen que necesita. Dios
no exija que tengan cierto temperamento. Dios no exige que tengan cierto temperamento ni nada por el estilo. A Dios no le interesa si tienes mucho carisma, no le interesa la estatura que tengas, no le interesa que tengas un historial impresionante. A mí lo que me interesa es que tengas un carácter sincero en primer lugar. Es como si Dios dijera eso. ¿Es la persona profundamente auténtica en su andar espiritual o está fingiendo? Y en segundo, es un siervo. Bueno, antes de pasar, dice, cuando usted tiene un corazón de siervo, es humilde, hace lo que se le manda, no se revela, respeta a los que están en posición de autoridad, sirve calladamente y con fidelidad. Así era David. Dios lo vio en el campo, en las colinas que rodeaban a Belén, cuidando las ovejas de su padre con fidelidad, cumpliendo con sus órdenes, y Dios aprobó la conducta del muchacho. Hay que notar también que a un siervo no le preocupa quién recibe el mérito, recuérdelo. Un siervo tiene una gran meta, y esa meta es lograr que las personas a quien sirve resulten beneficiadas, que triunfen cada vez más. Un siervo no desea que la persona a quien sirve fracase. A un siervo no le importa quién recibe el mérito, sino que el trabajo se haga. Así pues, mientras que los hermanos de David estaban en el ejército haciendo méritos militares y librando grandes batallas, David se encontraba completamente solo cuidando las ovejas. Él tenía un corazón de siervo. Y antes de pasar al tercer, la cualidad que tenía David, yo quiero mencionar algo. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí de Belén y le presentó Isaí al primero de sus hijos, vio a este hombre llamado Eliab, y cuando Samuel lo vio, dijo: de cierto, delante de mí está el ungido tuyo, Señor, porque él lo vio alto, lo vio probablemente que era de bella apariencia, lo vio fuerte, un hombre militar con un porte y presencia. Sin embargo, inmediatamente Dios le respondió y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque yo, Jehová, miro el corazón. Dios ve el interior de tu corazón. A Dios, como te lo mencioné ahorita, Dios no ve si tú eres alto, si tú eres gordo, si tú eres flaco, si no tienes la capacidad o no te crees capaz de desarrollar el llamado de Dios en tu vida. Dios ve tu actitud y Dios te capacitará para ello. Si tú le echas un vistazo un día a los grandes hombres que impactaron naciones, que impactaron reinos en el pasado, como Jonathan Edwards, como David Brainerd, como George Whitefield, te darás cuenta que esos hombres eran hombres físicamente delgados, con apariencia endeble, pero estos hombres impactaron el mundo entero, como por ejemplo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él nunca tuvo estudios teológicos, pero sin embargo Dios lo usaba de una manera impresionante en sabiduría, inteligencia, en conocimiento. El gran ganador de almas como D.L. Moody, este hombre tampoco tenía estudios, pero fue uno de los más grandes evangelistas que ha dado el mundo en toda su historia. Él era un vendedor de zapatos, y sin embargo D.L. Moody se convirtió en un gran ganador de almas. Pasemos a la tercera cualidad que tenía David, que es integridad. Dice el Salmo 78, versículos 71 y 72: lo trajo de detrás de las ovejas recién paridas, para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Trace un círculo alrededor de la palabra íntegro, subráyelo. Eso es tan importante. Dios no está buscando especímenes excelentes de hombres, sino siervos que tengan integridad, que sean profundamente espirituales, genuinamente humildes y honestos hasta la médula. Veamos algunos de los sinónimos de esta palabra hebrea. Tamam es T-H-A-M-A-M. Tamam, así se escribe, traducida como integridad, completo, cabal, inocente, que tiene un estilo de vida sencillo, honorable, virtuoso, incolume. ¿No es esto hermoso? Integridad es lo que uno es cuando nadie lo está observando, y significa ser honesto hasta los tuétanos, en el secreto, donde nadie te ve, tú ahí eres honesto, eres íntegro delante de Dios.
Hoy en día vivimos en un mundo que dice de muchas maneras: si logras hacer una buena impresión, eso es lo único que importa. Pero usted jamás será un hombre o una mujer de Dios si esa es su filosofía. Jamás. Usted no puede fingir del Todopoderoso. A él no le causa ninguna impresión la apariencia exterior. Él siempre se concentra en las cualidades internas, en eso que toma tiempo y disciplina cultivar. Y con estas tres cualidades de un líder pasaremos a los 4 métodos de Dios que el Señor usa para capacitar a sus siervos. Estos métodos, bueno, yo los puse como el primero: Dios capacita en la soledad. Cuando Dios te capacita en la soledad, uno necesita aprender de las grandes lecciones de la vida, estando totalmente solo antes de que pudiera ser merecedor de responsabilidades y del reconocimiento del pueblo. Un gran escritor, como lo menciona F.B. Meyers, un biógrafo que ya falleció, él escribe: la naturaleza fue su nodriza, su compañera, su maestra, hablando de David. Belén está situada a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, junto al camino principal que lleva a Hebrón. Está ubicada a 65 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo, en la cuesta nororiental de una extensa loma gris, con un profundo valle a ambos lados que se une a corta distancia en la parte oriental en dirección al Mar Muerto. Sobre las poco empinadas cuestas de las colinas crecen en abundancia higueras, olivares, viñedos, y en los valles están los ricos cebadales donde Ruth una vez espigó y que le dio al lugar su nombre, la casa de pan. Sin embargo, las tierras desérticas que rodean a Belén y que constituyen la mayor parte de la meseta de Judea no presentan rasgos de suave belleza. Son por el contrario desoladas, yermas, rigurosas, formadoras del carácter. Allí los pastores deben haber conducido y vigilado siempre sus rebaños, y allí se saturó David por primera vez de ese conocimiento del paisaje natural y de la actividad pastoral que afectó toda su vida y afectó su poesía posteriormente. Tal fue la escuela y los maestros de su juventud. Este tipo de cosas, este tipo de paisajes. En la soledad ahí Dios trabajó en la vida de David. La soledad tiene cualidades propias formadoras del carácter. Cualquiera que necesite de las voces exteriores para sobrevivir carece de profundidad. Si usted no puede estar solo consigo mismo es porque tiene conflictos no resueltos en su vida interior. La soledad tiene un modo de ayudarnos a enfrentar esos conflictos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo totalmente solo con la naturaleza y se impregnó de ella? Tan solo que el sonido del silencio le pareció ensordecedor. ¿Cuándo fue la última vez? Esta fue la experiencia de David. Fue allí donde aprendió por primera vez a ser rey. Durante muchas noches estuvo sentado solo bajo las estrellas, sintiendo los vientos borrascosos del otoño y las frías lluvias del invierno. Allí aprendió a soportar los abrazos de los rayos del sol, que eran fuertes. La soledad fue uno de los maestros que Dios utilizó al capacitar al joven David para el trono. Y en segundo lugar, David se formó en el anonimato. Ese es otro método que Dios usa para capacitar a sus siervos, el anonimato. Esta es otra de las formas como Dios capacita a su mejor personal. En el anonimato, los hombres y las mujeres de Dios, los siervos, líderes que Él está formando, no son al comienzo conocidos, visibles, apreciados o aplaudidos. El carácter se forma en las severas exigencias del anonimato, y por extraño que parezca, los que aceptan desde el comienzo el silencio del anonimato son los más calificados para manejar después el aplauso de la popularidad. ¿Por qué? Porque Dios ya trabajó con ellos en estos campos que te estoy mencionando. Por eso cuando Dios los lleva a tomar responsabilidades más grandes, ya no son afectados por el aplauso o la popularidad de lo que la persona muchas veces le quiere hacer ver. Estos hombres ya Dios trabajó con ellos en el desierto, en el anonimato,
Es por eso que no son afectados por ese tipo de situaciones banales. Lo cual nos lleva a la tercera experiencia de capacitación: monotonía. Significa ser fiel en las cotidianas tareas humildes, insignificantes, comunes, corrientes, aburridas y rutinarias de la vida. Es la vida sin ningún cambio, sin nada que le alegre, solo una vida tediosa y ordinaria. En realidad se parece mucho a pilotear un avión. Tengo un amigo que ha sido piloto comercial por más de 30 años y que dice: volar no es más que horas y horas de monotonía interrumpidas por escasos segundos de pánico total. Esto describe uno de los métodos favoritos de Dios. En cuanto a la capacitación, aunque quizás sin el pánico, solo horas incesantes, invariables, interminables de aburrida monotonía mientras uno aprende a ser un hombre o una mujer de Dios. Con nadie más a nuestro alrededor, cuando nadie más nos nota o cuando a nadie más ni siquiera le importamos, así es como uno aprende a ser rey. Esto nos lleva a la cuarta experiencia de capacitación: realidad. Hasta este punto usted pudiera tener la sensación de que a pesar de la soledad, el anonimato y la monotonía, David estaba sentado muy tranquilo en alguna colina, rodeado de una nube mística, misteriosa, componiendo una gran obra musical, recreándose con los pastizales de Judea y divirtiéndose de lo lindo al enseñar a las ovejas cómo sentarse sobre las patas traseras. Pero la cosa no fue así, amado hermano. Adelántese conmigo en el futuro hasta el primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí encontramos a David de pie junto a Saúl, mientras un gigante avanza pesadamente a través de la planicie. ¿Se acuerda de Saúl, del primer rey de Israel, aquel que Dios desechó porque este hombre hizo lo malo? Bueno, el tipo grandote y muy capaz. Pues bien, aquí lo encontramos muerto de miedo y con las rodillas temblándole, metido en una tienda, escondiéndose de Goliat. Pero resurge la figura de un hombre pequeño, de un muchacho llamado David, y le dice: vamos a darle una paliza a este gigante. Y Saúl le respondió: ¿quién eres tú? Yo soy David. Y Saúl le dice: ¿dónde has estado? Yo estaba con las ovejas de mi padre. Entonces Saúl le dice: tú no puedes enfrentarte a este filisteo, tú no eres más que un jovenzuelo, eres un muchacho. Y David le responde sin vacilar: tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre. Eso es soledad y anonimato y monotonía. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Esto viene escrito en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. ¿De dónde tenía David tal valentía? Todo lo había aprendido estando solo delante de Dios. ¿Qué clase de hombre era este David? Un hombre que enfrentaba la realidad, un hombre que seguía siendo responsable aun cuando nadie lo estuviera observando. Este tipo llamado Goliat no me preocupa, dice David. Y usted sabe lo que sucedió después, la historia ya la conoce. Goliat no era ningún problema para David. ¿Pero por qué? Porque David había estado matando leones y osos cuando estaba solo, sin que nadie a su alrededor lo viera. Porque había estado enfrentando la realidad mucho antes de arreglar cuentas con Goliat. Por alguna razón tenemos la idea de que estar a solas con Dios es poco realista, de que ese no es el mundo de las realidades. Pero el estar a solas con Dios no significa estar metido en un armario pensando solo en el infinito. No, significa que usted se aparta para descubrir cómo ser más responsable y diligente en todas las áreas de su vida, ya sea combatiendo contra leones u osos o simplemente obedeciendo órdenes. Por esta razón tengo problemas con la enseñanza de la vida más profunda que dice que uno debe cruzarse de brazos y dejar que Dios lo haga todo por nosotros. Tengo que ser sincero con usted, Dios jamás me ha reparado un neumático de mi carro, ni cambiado un pañal de bebé. ¿O se ha enfrentado por mí a un gigante en mi vida? Claro que no. Y lo mismo sucedió con David. Este se arremangaba y peleaba por sus ovejas. Fue en ese escenario de realidad así donde David aprendió a ser rey. David pudo haber vivido hace muchos siglos, pero las cosas que podemos aprender de él son tan actuales como el amanecer del día de hoy, hermano. Dos de ellas perduran en mi mente al aproximarnos al final de este devocional. En primer lugar,
Es en las cosas pequeñas, anótale, es en las cosas pequeñas y en medio de la soledad que sabemos si servimos para las cosas grandes. Si usted quiere ser una persona con una visión grande, tiene que cultivar el hábito de hacer bien las cosas pequeñas. Es así como Dios prepara de verdad. La manera como usted prepara esos pequeños informes, la manera como se ocupa de esas tareas rutinarias, la manera como lleva a cabo hasta el final las tareas del hogar, del dormitorio, del trabajo, de la escuela, no son sino un reflejo que indicará si usted está aprendiendo personalmente a ser rey. La prueba de mi llamamiento no es lo bien que me desempeño ante el público el día domingo, sino lo bien que actúo de lunes a sábado cuando no hay nadie que me esté controlando ni observando. Y en segundo lugar, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. Alan Redpath, quien en vida fuera pastor de la iglesia Memorial Moody, lo decía de esta manera: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La formación de un santo es tarea de toda una vida. Cuando Dios desarrolla el carácter, lo hace durante toda una vida porque Él nunca tiene prisa. Es en la escuela de la soledad y del anonimato donde aprendemos a ser hombres y mujeres de Dios. Es con los maestros de la monotonía y la realidad que aprendemos a ser rey. Es así como llegamos a ser, como David, hombres y mujeres según el corazón de Dios, hermano. Dios te bendiga, estamos llegando al final del devocional. Suscríbete a mi canal Javier Dena y estaremos hablando aún más de la vida de David. Espero que haya sido de bendición y te mando abrazos, saludos ahí donde estés, muchas bendiciones, ánimo, fuerza y sigue adelante. Dios te bendiga.